Hola, mi nombre es Ana Isabel Martínez, soy psicóloga clínica y me dedico al campo de la psicooncología y los cuidados paliativos. En este vídeo vamos a abordar el duelo. ¿Pero qué es el duelo? El término en latín es dolus, que significa dolor. Como dice Alba Pallás, el camino del duelo no tiene respuestas como destino. Al recorrerlo y avanzar, las respuestas se van desvelando. Es un viaje que debe hacerse en soledad. Es un camino con corazón. El duelo es una respuesta natural ante una experiencia natural. Es un sentimiento de dolor físico y psíquico intenso provocado por la pérdida que supone la muerte de una persona efectivamente importante. No es una enfermedad, pero sí una desviación del estado de salud y bienestar, una pérdida del equilibrio emocional. Necesita un proceso de curación, requiere tiempo. La muerte de un ser querido es uno de los acontecimientos vitales más estresantes a los que ha de hacer frente el ser humano. Y no todo el mundo reacciona igual ante la pérdida de un ser querido. Las manifestaciones del duelo tienen que ver con sensaciones físicas como sequedad de boca, palpitaciones, sensación de ahogo, cansancio, pensamientos de confusión, incredulidad, añoranza, conductas de aislamiento social, trastornos del sueño, trastornos de la alimentación, llanto, evitación de lugares que recuerdan al fallecido, emociones de vacío interior, tristeza, apatía, rabia, culpa, o percepciones como oír su voz, notar su presencia. Todas ellas son reacciones normales ante la experiencia natural de separación y de pérdida. Por ello es importante respetar el ritmo de cada persona y no presionar para acelerar dicho proceso. El duelo implica un proceso de adaptación y superación de la pérdida de manera gradual. Se pueden describir distintas reacciones emocionales que irán surgiendo a lo largo del proceso del duelo. El shock inicial viene acompañado de una sensación de incredulidad, especialmente si la muerte ha sido inesperada o repentina. Esta sensación puede durar desde unas horas hasta unos pocos días. Es un momento de negación en el que el sobreviviente rechaza y niega la realidad, no puede creer que haya muerto. El dolor. Comenzar a aceptar la realidad de la pérdida a sentir dolor. Aparecen sentimientos de rabia, tristeza y soledad a medida que la pérdida se va haciendo más real. Es posible la aparición de sentimientos de culpa, de no estar seguros de haber hecho todo lo que realmente se hubiese podido hacer o bien de seguir vivos, y enfado hacia la persona que ha fallecido por haberla abandonado, hacia los demás y hacia uno mismo. Cuando el ser querido además ha muerto de una larga y dolorosa enfermedad, se pueden experimentar cierta sensación de alivio y pensar por fin ha descansado. Esto viene acompañado de sentimientos de culpa. Pueden aparecer alucinaciones ópticas y auditivas relacionadas con el fallecido, como notar su presencia o oír su voz, debidas al deseo de recuperar a la persona querida y a volver a la normalidad. Este estado de ánimo depresivo es una reacción psicológica normal y necesaria para afrontar la pérdida. Y por último, en la resolución hay un descenso paulatino de los sentimientos de tristeza para dar paso a recuerdos menos dolorosos y un incremento de la capacidad para afrontar el día a día sin la presencia de la persona fallecida. Después de sufrir una pérdida, hay una serie de tareas que pueden facilitar el proceso de duelo. Estas tareas van a requerir un esfuerzo, por lo que podremos decir que la persona está realizando el trabajo de duelo. La primera tarea es aceptar la realidad de la pérdida. Aceptar racional y emocionalmente que la pérdida del ser querido es una realidad, que ha fallecido y no volverá. La negación de este hecho es una reacción normal en un primer momento, pero puede dificultar el proceso de duelo si se perpetúa en el tiempo e impide la aceptación de la pérdida. La segunda tarea es dar expresión a las emociones y el dolor. Experimentar dolor. No todas las personas experimentan el mismo grado de dolor ante la pérdida. En ocasiones, estas emociones se bloquean. La persona no se permite experimentar dolor ni sufrir, por lo que corre el riesgo de perpetuar y arrastrar ese dolor a lo largo de su vida. Cuando los miembros de la familia expresan, comparten, admiten y contienen los sentimientos que afloran dentro del ámbito familiar, se favorece la superación y el crecimiento. Adaptarse a la ausencia del ser querido. Desarrollar nuevas habilidades y asumir roles que antes desempeñaba el fallecido. Y por último, recolocar emocionalmente al fallecido y seguir viviendo. Encontrar un lugar adecuado al fallecido a nivel psicológico, un lugar importante, pero que deje espacio para los demás
y la posibilidad de volver a invertir sus emociones en otras personas y en la vida. Factores facilitadores del buen desenlace del duelo. Durante la fase terminal de la enfermedad hay algunos aspectos que pueden contribuir a facilitar el duelo de los familiares cuando el paciente haya fallecido. Estos son la calidad de la relación con la persona enferma. El haber tenido una relación equilibrada y no conflictiva con el fallecido puede ayudar a la hora de elaborar el duelo. El tiempo dedicado a preparar la muerte. La enfermedad prolongada, a diferencia de la muerte súbita, puede favorecer la aceptación de la pérdida al tiempo que puede permitir al familiar despedirse del paciente de la forma deseada. El sentirse útil en el cuidado de la persona que va a morir, tanto a nivel físico como emocional y social. La información disponible puede ayudar al doliente a contar con una adecuada información que le ayuda a normalizar las emociones que puede ir experimentando a lo largo del proceso de enfermedad de su ser querido, como los cambios físicos, emociones propias, comunes ante la muerte tras un proceso paliativo e incluso durante el proceso de duelo una vez que ha fallecido. La personalidad previa al individuo, en la mayoría de los casos, la personalidad dependiente implica un mayor riesgo de desarrollar un duelo complicado que la personalidad autónoma. Y las estrategias de afrontamiento. El fallecimiento de la persona querida es un acontecimiento altamente estresante que necesita de adecuadas estrategias de afrontamiento para su resolución. Así, es esperable que aquellas personas que cuentan con más recursos, tanto a nivel social, familiar como personal, facilitan el desenlace favorable del duelo. ¿Cuáles son los factores desencadenantes del duelo prolongado o complicado? Una falta total de respuesta ante la muerte. La persona es incapaz de sentir la más mínima emoción ante la pérdida. Un estado prolongado de shock. La persona se mantiene en un estado de aturdimiento y no puede creer que la muerte haya ocurrido. Una etapa de dolor intenso que se prolonga más allá de lo aceptable. Un sentimiento desproporcionado de culpa. Cambios bruscos en el comportamiento de la persona. Temor hipocondríaco a la enfermedad que sufrió el fallecido. Historia previa de algún trastorno psicológico, especialmente depresión o ausencia de recursos personales, familiares, sociales y comunitarios. ¿Cómo vamos a prevenir el duelo prolongado o complicado? Desarrollando el sentimiento de utilidad, implicando a la familia en el cuidado del enfermo, favoreciendo la comunicación y la expresión de sentimientos del paciente y la familia, animando a la familia a la utilización de recursos personales, familiares, sociales y comunitarios para afrontar la situación, proporcionando información para no vivenciar el proceso de la enfermedad como algo anómalo, facilitando el desahogo emocional a través de la expresión de los propios sentimientos y temores, ayudando a la familia a afrontar el futuro próximo del enfermo, su muerte y así como un futuro sin él, conteniendo a la familia en duelo para que no haga ningún cambio definitivo hasta un año después de su muerte, anticipando los momentos o fechas especiales como aniversarios, cumpleaños o navidades de mayor vulnerabilidad para la familia y planificando actividades, y así evitaremos la soledad. Los rituales. Los rituales pueden ayudar a elaborar la despedida de la persona querida. Los rituales funerarios o actos simbólicos, como es el funeral, actos de despedida, cumplen varias funciones. Convierten al fallecido en protagonista y sirven de reconocimiento social. Ayudan a reconocer el hecho de la muerte y a superar la primera fase de incredulidad tras el fallecimiento. Crean una red de apoyo a los familiares. Proporcionan al familiar un momento para expresar al difunto su gratitud, así como para expresar pensamientos y sentimientos de respeto al fallecido, y facilitan la despedida. ¿Cuándo se ha acabado el duelo? La duración y expresión del duelo varía en función de cada persona y cada cultura. Se considera superada la pérdida cuando se es capaz de recordar y hablar de la persona sin dolor, y cuando se es capaz de establecer nuevas relaciones y aceptar los retos de la vida. A continuación os presentamos las diferentes estrategias que sigue el equipo de cuidados paliativos para dar apoyo a los familiares en el momento del duelo. Como veréis, su papel es muy importante para hacer que el duelo sea lo más favorable posible. Hacer visitas periódicas a los familiares.
se pueden realizar a los 3, 6 y 12 meses de la muerte del paciente, dejando abierta la posibilidad de poder contar con los profesionales si así lo desean. Permitirles la expresión de sus pensamientos y emociones, lo que implica una escucha activa, permitir el desahogo y brindar herramientas para que la persona retome progresivamente sus quehaceres diarios. Ayudar a compartir los recuerdos del fallecido y de su vida juntos. Anticipar las fechas señaladas, momentos o días en los que la persona en duelo se puede sentir más vulnerable, como pueden ser aniversarios, navidades o vacaciones. Y por último, brindar la posibilidad de participar en un grupo de apoyo cuyo objetivo es favorecer la adecuada elaboración del duelo. Nuestra función está centrada básicamente en acompañar y apoyar emocionalmente al paciente y la familia durante el proceso paliativo y facilitar la expresión de sentimientos y emociones de los familiares ante la muerte.